gracias a todo el mundo por su puntualidad. Bien, realmente es un lujo y una gran satisfacción para todos contar con la presencia del doctor Juan Mario Martínez Suárez. Él también es geógrafo, es doctor en geografía, pero no viene aquí como un perfil de profesor académico como el profesor Mateo, sino porque él trabaja en la Agencia de Medio Ambiente de Cuba, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, lo he dicho bien, del CIRMA. Entonces él está en un organismo de gestión y conoce los problemas y las potencialidades desde el punto de vista del gestor, como en la intervención de antes de nuestro director general, aunque antes teníamos un perfil político y él no tiene un perfil político, él tiene un perfil técnico, pero trabaja en el ministerio. Ha sido difícil traerle, pero lo hemos conseguido y se lo agradecemos muchísimo, y nos va a dar la conferencia sobre los modelos y experiencias de ordenación ambiental en Cuba. Muchas gracias. Gracias. Primeramente, bueno, quiero agradecer a la Universidad de Zaragoza, bueno, a la cátedra, a la filosofía, al Departamento de Geografía, darnos esta oportunidad. Ya había estado 2 veces por acá en Zaragoza, pero siempre como que de pasada, muy rapidito, y esta gran oportunidad, sobre todo estar en la universidad que no había estado. Bueno, yo no voy a ser el profe, como es un paisajista y demás, la imagen no es lo que transmite, y evidentemente, como ya yo lo sabía, no me voy a poner yo tantos en imágenes, sino más bien me voy a mover pues, quizás por algunas reflexiones del fenómeno o lo que hoy estamos haciendo en Cuba en términos de modelos y experiencias con lo que llamamos ordenamiento ambiental. En Cuba, desde que triunfa la revolución en los años 50, ya en el año 60 se desarrolla un esquema de planificación territorial y surge lo que es en ese momento, en los años 60, el Instituto de Planificación Física. Y de hecho los primeros programas de desarrollo que acontecen entre los años 60 o 70 estuvieron bajo este esquema de lo que fue el Instituto de Planificación Física, que estaba en lo que en ese momento era la Junta Central de Planificación. Y evidentemente había todo un concepto de desarrollo territorial que estuvo basado en un modelo fundamentalmente derivado en esos primeros años de una alta intensidad de desarrollar determinadas zonas del país y sobre todo a ir disminuyendo las desproporciones iniciales que existían en Cuba entre la capital, donde se concentraba prácticamente el 80% del desarrollo industrial, era una capital en un crecimiento acelerado, y el resto del país. Y esto viene como un proceso hasta el año 76 en que cambia la Constitución de la República, o sea, se promueve la nueva Constitución, cambia la división político-administrativa, hasta ese momento eran 6 provincias, divididos en regiones y municipios, y esto pasa en aquel momento a 14 provincias, un municipio especial, hoy son 15 provincias, y hay todo un proceso de institucionalización, y ya a partir de esos años empieza también a verse el tema, pudiéramos decir, ambiental, como un elemento interesante, y casi hay 2 leyes que coinciden, ¿no? Hacia el año 78 fue el decreto de la planificación física, que establece todo lo que es el ordenamiento del territorio, y con posterioridad, en el año 83 o 82, lo que se llamó la Ley de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, que fue como la primera ley ambiental. Asociado a esos procesos, ya entre el 85 y inicios de la década del 90, en el ámbito científico, empieza todo un desarrollo de enfoques y métodos para incorporar la dimensión ambiental en la planificación del territorio. Evidentemente, una fuerza importante de esto es que los geógrafos como tal, o sea, la carrera de geografía que surge precisamente en los años 60, empiezan a desarrollarse,
y empieza a desarrollarse en Cuba, bueno, una escuela, que es la Escuela de Geología del Paisaje, dirigida por este eminente profesor que está aquí, que formó muchos alumnos, y evidentemente en estos planes territoriales empezó a tener cada vez con mayor fuerza el elemento natural. Y así empezaron a aparecer un grupo de estudios, ya a finales de los 80, en diferentes escenarios, vinculados también a la elaboración del Atlas Nacional de Cuba, que se publicó en el 89, que abordaban temas de análisis ecosistémico y geosistémico. Se empezaron a hacer evaluaciones ambientales integrales. De alguna forma se empezaron a hacer los primeros intentos de ordenamiento ambiental. Las cuencas como objeto de estudio tuvieron un enfoque diferente. O sea, hasta ese momento el recurso hídrico se había visto como el proceso de voluntad hidráulica, una gran cantidad de embalses que se construyeron entre los 70 y los 80, pero ya después, a partir de finales de los 80, empieza como el concepto de cuencas hidrográficas como objeto de estudio, y también las evaluaciones geográficas integrales que se hicieron de determinados ecosistemas, pudiéramos decir vulnerables, como fueron las callerías, montañas, fundamentalmente. Este quizás es el panorama que está en esos momentos. A principios de los 90, Cuba, en inicio de los 90, es el derrumbe del campo socialista, desaparece la Unión Soviética, y evidentemente esto repercute significativamente en la economía cubana. Nosotros el 85% dependíamos de las exportaciones que venían del campo socialista y fundamentalmente de la Unión Soviética, con intercambios muy ventajosos por ser uno de los países menos desarrollados, incluso con producciones que tributaban a ese mercado, como pudiéramos estar hablando de cítricos y otras producciones. Pero en el caso de este proceso que ya empezaba, uno de los temas que se empieza a ver es la necesidad de incorporar la dimensión ambiental en todos estos planes de desarrollo y que ya no quedara solo como un eje de que pudiéramos decir estuviera derivado del mundo académico, las investigaciones y demás. ¿Por qué? Porque había una serie de fenómenos que se podían identificar. Por ejemplo, ya había información ambiental, pero estaba dispersa y nadie la tenía. Los escenarios de desarrollo que se empezaron a hacer a principios de los 90, evidentemente se notaba insuficiencia en el análisis ambiental. En ese periodo de crisis, evidentemente los pocos proyectos que llegaban, era para, como se decía, ¿no? Bueno, llegó un proyecto, llegó dinero, hay una posibilidad, y ocurría que muchas veces se condicionaban a intereses inversionistas, sobre todo ese principio de la década del 90, finales de los 80 ya, pero sobre todo inicio de la década del 90. Y un tema que tenía que ver también con el comportamiento quizás de la academia, de las diferentes escuelas, que era una gran diversidad de estudios, enfoques ambientales, ecológicos, que de alguna forma no permitían ofrecer lineamientos claros a las instituciones que respondían, o sea, la institución que respondía por el ordenamiento del territorio. Es así que en todo este proceso, ya hacia 1997, ocurre un hecho significativo, ¿no?, en la legislación cubana ambiental, y es que en este año aparece lo que es la Estrategia Ambiental Nacional y la Ley 81 del Medio Ambiente. Esta ley sustituye a la ley 33 de recursos naturales, y evidentemente es una ley que está más asociada a los cambios que acontecían en el mundo a partir de la Cumbre de Río, ¿no?, del año 92. Y esa ley define un grupo de instrumentos de gestión ambiental, y uno de los instrumentos que están aquí, que define la ley, precisamente es el ordenamiento ambiental, como instrumento de la gestión ambiental. En este contexto, estos instrumentos casi todos se empiezan a desarrollar. Por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de información, la propia estrategia ambiental ha tenido todo un proceso, pero el instrumento de ordenamiento ambiental empieza en los primeros años ¿cómo decir, no?, a tratar de instrumentarse. ¿Cómo se definió en la ley el ordenamiento ambiental? Bueno, un instrumento de la política y la gestión ambiental, que al final, evidentemente, tiene un grupo de principios básicos, pero que tiene como objetivo principal asegurar el desarrollo sostenible del territorio. Y como elemento quizás más significativo,
es que quizás una de las cosas que influyó en un limitado desarrollo en principio era que se define en su artículo 22 que el ordenamiento ambiental interactúa con el territorial aportándole lineamientos, regulaciones y normas. Y aquí empezó un gran debate, pudiéramos decir, teórico, de conceptualización, porque, bueno, hasta dónde llegaba el ordenamiento ambiental y hasta dónde llegaba el territorial. Porque de alguna forma los dos actúan, aunque son diferentes, bueno, si leemos los libros del profesor, pero los dos actúan sobre el territorio. Y hasta dónde llegaban las potestades de dos organismos que funcionaban independientes, o sea, lo que era el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el tradicional Instituto de Planificación Física con los procesos de ordenamiento territorial. Y un poco, bueno, en aquella época el Instituto de Planificación Física incluso pertenecía al Ministerio de Economía y Planificación, ya hoy no es así, es un organismo descentralizado de la administración, pero se suponía que se tenía que articular todo lo que tenía que ver con el ordenamiento territorial. Bajo ese prisma, evidentemente, desde el 97, si bien todos los demás instrumentos de la ley empezaron a proliferar, el ordenamiento ambiental como que se quedó estancado. O sea, había una definición clara, el ordenamiento ambiental tenía que nutrir al ordenamiento territorial, pero en la práctica, a inicios de los 2000, yo estando en la Agencia de Medio Ambiente, como especialista en ese momento, un poco me dan la tarea de ver qué pasaba, porque este instrumento no funcionaba. Por supuesto, todos los otros instrumentos tuvieron regulaciones complementarias. El ordenamiento ambiental se quedó en ese estatus, y siempre era un motivo de conflicto incluso entre ambas instituciones, porque de alguna forma el ordenamiento territorial tiene un componente que históricamente se llamó en su proceso de metodología esquema físico-ambiental, pero que en buena parte tenía quizás un enfoque ambiental reducido, ¿no?, a determinados fenómenos. Y se identificaron un grupo de problemas que teníamos como reales para poder instrumentar el ordenamiento, el tema de que no había instrumentos jurídicos, esta coexistencia que la reconocía la ley de dos instrumentos muy parecidos en la forma de ejecución, el ordenamiento ambiental cada cual lo hacía como quería o como estimaba, o sea, había trabajos de ordenamiento ambiental que se hacían o bien en universidades o bien en centros de investigación, pero en la práctica quedaban en eso, en un espíritu académico que después se tomaba o no se tomaba, por ejemplo, por las direcciones provinciales de planificación física, que es la estructura, ¿no?, que rige en el territorio, pero no había nada por ley que te obligara a que lo que dio ese estudio, bien o hecho por un método u otro, no vamos a decir que bien ni mal, porque todos tenían una validez, no existía, y lógicamente el ministerio no tenía como una capacidad de orientación de cómo hacer esto. Por supuesto, estos estudios no eran aprobados por nadie, salían de cualquier lugar, podían ser hasta tesis de doctorado, podían ser estudios que se realizaran en determinadas regiones por interés. Y lo otro que estaba repercutiendo era que había mucha información ambiental, pero seguía con los mismos problemas de los años 90. Dispersa, empezó pudiéramos decir, el conflicto de uso. O sea, si yo soy del Instituto de Meteorología, por poner un ejemplo, los datos meteorológicos, y ahí empezó un tema de conflicto, ¿no? Entonces, un poco el trabajo que desarrollamos fue tratar de ir cambiando este panorama y buscando una forma donde todos pudiéramos articular. Bajo ese principio, el primer elemento que definimos o que trabajamos y que, bueno, buscamos toda la asesoría de un grupo importante de especialistas, incluyendo sobre todo la Facultad de Geografía, pero varios centros de investigaciones, fue desarrollar una guía metodológica para el ordenamiento que quizás tenía tres elementos básicos que logramos definir. Uno, que evidentemente todo el proceso tenía que estar basado en el uso de los sistemas de información geográfica como eje que iba a articular toda la información. Dos, que teníamos que cambiar los enfoques participativos tradicionales que tenía el ordenamiento territorial en Cuba, que aunque tenía un nivel de participación se quedaba en consultas interorganismos más bien, y no en construcción participativa de procesos.
y este es un elemento muy importante que se le introdujo, y al final es en definir el modelo de ordenamiento ambiental, algo que lo llamamos así, como resultado final del proceso con la finalidad de sustentar lo que era el subsistema físico-ambiental del ordenamiento territorial. Con lo cual empezamos a romper una barrera de donde yo hago o hace. Y que ese modelo, por supuesto, que incluye zonificación, el objeto de estudio eran unidades ambientales que en la mayoría de los casos eran paisajes, pero para evitar los conflictos de intereses, porque íbamos a un proceso denominamos el término en un concepto más amplio, y de pronto, si alguien entendía que no eran paisajes, que querían ordenar el territorio por cuencas o que querían utilizar los ecosistemas, ¿no? Tuvieran un elemento fundamental y precisamente incluyera los lineamientos, regulaciones y normas ambientales, que serían las metas o estados deseados, y las estrategias, como base las estrategias ambientales que deberían ser consideradas en los planes de ordenamiento territorial. Y ese fue, o sea, bajo ese principio se estableció lo que pudiéramos decir la concepción del modelo, y de alguna forma lográbamos articular lo que la ley en su momento escribieron, o sea, lo que legislaron y que un poco era difícil de comprender. Bajo ese prisma, ese proceso, bueno, aquí hay una síntesis un poco metodológica, evidentemente pasa por todas las fases de cualquier proceso de ordenamiento, fase organizativa, la caracterización de todos los aspectos, una fase de diagnóstico que para nosotros es muy importante porque reconoce, entre otros, que en cada territorio hay determinados sectores, que una gran cantidad o una cantidad determinada de esos sectores o actividades son de importancia y que tenían un importante papel que lo definieran los territorios. Y por supuesto una fase propositiva donde nos movíamos ya en las políticas ambientales de cada unidad de paisaje o cada unidad ambiental en el sentido más amplio inicialmente, en la zonificación funcional que tiene que ver fundamentalmente con el uso ambientalmente recomendado según las características que tiene, lineamientos ambientales y regulaciones ambientales por cada uno de esos espacios. Y evidentemente con esto se llegaba al modelo que de alguna forma en la interacción con el ordenamiento llevaba sus procesos de aprobación. Este esquema lo hemos probado fundamentalmente en un nivel, que es el nivel municipal, porque además el nivel, pudiéramos decir, de la administración más concreto, y donde evidentemente la relación hombre-naturaleza es importante. Desde el punto de vista de Cuba, también venía confluyendo en estos últimos años lo que era el modelo de ordenamiento territorial que venía desarrollando, donde fuimos interactuando, que define, bueno, para Cuba 5 grandes regiones. La región marítima, por primera vez no estábamos de espaldas al mar. En Cuba siempre se planificó sin que el mar existiera. O sea, el ordenamiento territorial, por supuesto, el territorio, pero el mar es parte de nuestro territorio, como el gran concepto, pero nunca se planificó el mar no se planificaba. Hay un cambio en la planificación, esto vino sobre todo de estas relaciones. Hay una región agrícola de alto desarrollo, una región agropecuaria, una región que se le llamó de alto nivel de diversificación productiva, y hay una región que es la verde, que es quizás la más natural, con condiciones para la conservación y el desarrollo de determinadas actividades productivas especializadas. Fue interesante porque incluso en la primera fase de este proyecto, esa región tenía un nombre de que todos los que vivíamos ahí o los que vivían en esas áreas se iban a ir, porque era algo como de lo que no se iba a desarrollar, y entonces hubo un proceso de cambio de concepto. Pero sobre todo lo que quiero destacar aquí que se enfatiza en el modelo que la gestión local es una de las vías para aprovechar la promoción de los procesos que en Cuba estaban ocurriendo a nivel nacional ya en los últimos años. Y dentro de ese proceso, por supuesto, la región agrícola, o sea, Cuba es un país con una concepción agrícola, o sea, con una base agrícola fundamentalmente, que ha ido cambiando en los últimos tiempos,
pero que prácticamente hasta los años 90 estaba sustentado en la agricultura, que esta región ocupa el 21% y está asentada el 20% de la población. Y desde ese punto de vista empezamos a trabajar sobre todo con una de las políticas y determinaciones territoriales principales que había, que era esta, es la primera, potenciar el uso eficiente y sostenible del suelo agrícola según su agroproductividad y disponibilidad de agua y promover la recuperación de los suelos afectados por procesos dañinos. Y por tanto nos enfocamos de alguna forma en municipios, los primeros trabajos que hemos hecho, en municipios que tienen que ver con las respuestas a esta política y determinación territorial que están promoviéndose. Donde, bueno, se pretende, por ejemplo, en el 2013 hablábamos de un índice de aprovechamiento del suelo agrícola del 77 y que estamos hablando de tratar de llegar al 87%. Fue uno de los fenómenos también derivados de ese periodo del derrumbe del campo socialista, donde muchos grandes programas agrícolas desaparecieron, quedaron inertes y prácticamente las áreas fueron ocupadas por especies invasoras o abandonadas totalmente, muchas áreas agrícolas. Hubo también una reconversión de la industria azucarera, ya Mateo habló un poco de eso. O sea, hay un grupo de procesos que influyen y muchas zonas que eran de cultivo de caña también quedaron sin el uso. Bajo ese esquema, estos modelos de ordenamiento empezaron a trabajarse, incluyendo resultados que ya existían de procesos, los planes y esquemas de desarrollo que estaban previstos en los municipios. En Cuba ha tenido mucho peso en los últimos años todo lo que tiene que ver con estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo. El riesgo incluso es algo que en el ordenamiento territorial, si lo vemos, es relativamente reciente como elemento básico. Lo podemos ver incluso desde la Carta Europea de Ordenación del Territorio, incluso no se veía esto como un fenómeno. Y un poco el cambio del concepto del riesgo, por los fenómenos que hoy están ocurriendo, que va más a un riesgo global, evidentemente ha motivado que sea algo que se incorpore. Bueno, legislación, y por ahí hay una pancarta que dice diagnóstico de basal, porque es un proyecto donde hemos estado trabajando sobre todo este tema. Y los modelos, evidentemente, se convierten en algo que empieza a tributar a diferentes procesos, no solo al ordenamiento territorial, sino al sistema de información, a las estrategias ambientales municipales, a los planes de desarrollo, a lo que en Cuba conocemos como Plan Anual de la Economía, que establece los principios básicos de lo que se va a hacer cada año, y bueno, a otros estudios y proyectos. En ese contexto, yo traigo aquí un ejemplo para un poco aterrizar esto quizás más. Este es un municipio, Huira de Melena. A ver, era aquí, ¿no? Huira de Melena es un municipio que está al sur, o sea, está en la provincia de Artemisa y al sur de La Habana. Es un municipio agrícola. Estamos hablando aquí de los suelos ferralíticos rojos, son los suelos más productivos de Cuba. Y evidentemente ha sido una región de una intensa explotación agrícola durante muchos años. ¿Por qué? Porque su mercado natural es abastecer de productos agrícolas perecederos, ¿no? Viandas, hortalizas, a la capital. Son niveles de producción alta, pero que, sobre todo durante una época muy importante, estos suelos, o sea, había una alta tecnificación y ahí, bueno, por ejemplo, es la zona una de las zonas principales de cultivo de la papa. O sea, la papa que consumimos en Cuba, que se produce sobre estas fechas, hay mucho suelo que se destina. Generalmente cultivos que demandan mucha actividad. Por supuesto, Mateo mostró una foto de la llanura de este lugar, que son los grandes sistemas de riego, estos altos consumidores de agua, y que en esta zona, donde está la confluencia esta del mar y la costa, sobre todo en la zona sur, ha empezado a provocar graves problemas de intrusión salina de acuíferos. Asociado a ello, incluso se construyó en los años 80 un dique, conocido como el dique sur, que iba un poco a tratar de contrarrestar esa penetración de la cuña salina,
pero al final es como muchos de los procesos que hoy se acometen. Algo que pensaste solucionar por una cosa, después te empezó a crear otros problemas. ¿Por qué? Porque por el mangle, que es el principal defensor de la costa ante cualquier problema, o sea, los humedales, prácticamente empezaron a dañarse porque el flujo de agua dulce, de agua salada que debe haber tradicionalmente para mantener su vida, no funcionó. Bueno, una agricultura de este tipo, tractores, un grupo de cosas. Desde el punto de vista del territorio, bueno, ahí está un mapa del territorio con la agroproductividad que hoy tienen los suelos. Podemos ver que más del 50% de su suelo, que es toda esta zona, sobre todo los rojos, lo menos productivo, pero toda esta zona verde son suelos con categoría de productividad alta y clase 1 y 2, o sea, lo que nosotros llamamos en Cuba muy productivos y productivos. Y se trabajaron aquí también las unidades ambientales sobre la base de los paisajes, yendo desde las unidades marinas, que están acá al sur, moviéndonos por las llanuras estas marino-costeras abrasivas. Ahí, bueno, la foto, las acumulativas y, bueno, las llanuras medias. Es un paisaje fundamentalmente de llanura, el que tiene el municipio, y se determinaron un grupo de unidades y subunidades ambientales que se hicieron, bueno, bajo un enfoque de paisaje fundamentalmente. Fue muy interesante el proceso porque en los ejercicios participativos con los sectores productivos, con productores y demás, nosotros ya habíamos trabajado algunos otros municipios y generalmente la agricultura salía como un sector, ¿no? Una actividad. Y no se nos había dado el caso de, y un poco salió de allí, y eso es parte de lo que uno tiene que lograr cuando participa e intercambia con la gente que vive en los lugares. Que no viéramos el enfoque de los potenciales solamente por la agricultura, sino que tratáramos de bajarlo lo mayor posible. Y por ejemplo ahí se llegó a una gran definición de tratar de ver los potenciales en función de las características de los cultivos. Porque evidentemente tanto los de ciclo corto como los de ciclo largo, como los cultivos permanentes, tienen un impacto diferente sobre el ambiente, por el periodo de duración, por los temas de roturación y demás. Y bueno, un grupo de actividades económicas que confluyen también ahí en ese municipio, todo lo que tiene que ver con el agua, es una zona cárcica, el agua es subterránea, son acuíferos subterráneos, que en algunas zonas, sobre todo ya en el sur, tienen un alto contenido de sal. Bueno, la actividad forestal sobre todo vinculada a la parte de los mangles, ganadería y asentamientos humanos. Se hizo un estudio de los potenciales por cada uno de los sectores prioritarios estos que se identificaron. Más del 70% como son unidades con alto potencial para las actividades agrícolas, sobre todo para cultivos de ciclo corto y largo. Y sobre todo en el sur está la zona intermareal, que muestra un alto potencial de conservación en virtud de sus valores y sobre todo los servicios ambientales que puede aportar ese ecosistema y en la sostenibilidad de esas producciones agrícolas. Bueno, aquí hay unos mapas como si fueran haciendo, ¿no? Por ejemplo, ese era el potencial agrícola de cultivos de ciclo corto, los verdes son, con intensidad del verde al rojo, son las zonas más favorables. Aquí hay otro, por ejemplo, para los cultivos de ciclo largo, donde movimos diferentes indicadores porque lógicamente que se pudieran ir usando los territorios. Y como parte del trabajo, bueno, se levantaron una gran cantidad de problemas ambientales y en los diferentes temas, pero quizás en la agricultura, en el tema agrícola, se encontraron 3 elementos que resultaron claves y que muchas veces no se tenían claros en su momento. El primero tiene que ver con el monocultivo. O sea, había como una práctica tradicional en una zona de cultivos varios de hacer siembra reiterada de los mismos cultivos en el mismo espacio de siembra por más de 5 años consecutivos. Con lo cual, evidentemente, estábamos interactuando con el suelo bajo esa característica. Es una zona donde normalmente se tiende a rotar un tipo de cultivo y el otro en función de los nutrientes. El tema de que generalmente en toda esta zona la estrategia de siembra no tenía como regla
temas ambientalmente favorables como sistemas de rotación y asociación de cultivos, y por ejemplo temas como los abonos verdes, que en Cuba sí se usaban en muchas zonas ya, aquí se desconocían. Aquí todo era intensivo, o sea, y de hecho todavía lo es, ¿no? Y el 30 al 50% de la superficie cultivable está sometida a riesgos de intrusión saluna, lo cual está acentuando la merma de rendimiento y, por supuesto, incrementando plagas y creando un grupo de problemas, sobre todo de este tipo. Habían otros problemas ambientales ya que tenían que ver con la contaminación y demás, pero bueno, quisimos destacar estos tres en la presentación de hoy. Y también un grupo de conflictos de uso que se pudieron identificar, fundamentalmente los que tenían que ver con mal manejo de suelo, y en esta zona, o sea, esto que ven aquí así a lo larguito, es un paleocauce de un río que existió, y evidentemente su uso es una zona permanente que se inunda, que crea determinadas características, o sea, y muchas veces se cultiva lo que no debe cultivarse, pues se retiene el agua y crea este fenómeno, ¿no? Trabajamos, bueno, en los mapas de los potenciales, las políticas ambientales de cada área, la combinación, bueno, 3 políticas básicas que sabemos, o el lugar lo protege, o el lugar lo usa sosteniblemente, o lo restaura si está degradado, ¿no? Aquí un poco nos dieron las combinaciones de qué hacer en cada espacio. Como ven, siempre hay una gran diferencia entre una zona al sur, que es toda la parte esta de los paisajes estos de mangle. Creo que ahí por ahí algunas de las fotos que mostró Mateo eran de esta zona, cuando mostró ese tipo de paisaje. Y se llega a esto que es como la matriz del modelo de ordenamiento, la matriz del modelo de ordenamiento que va estableciendo, en primer lugar, para cada tipo de paisaje, el tipo de aprovechamiento que hacemos. O sea, aquí este es un ejemplo solamente. ¿A qué lo dedicamos? Por ejemplo, cultivo de esta zona, que es la 4.1, no sé, tiene determinadas características, ¿a qué se dedica? Y aquí entonces se establecen todos los lineamientos ambientales y las regulaciones que debe tener la zona y que deben ser incluidas con posterioridad en los temas de ordenamiento territorial. No sé, que tiene que ver con cualquier cosa, con cambio de tecnologías de riego, con levantar el nivel de columnas. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos todo este trabajo en contexto también de un proyecto que estamos desarrollando, un proyecto que es de cambio climático y agricultura, donde entonces empezamos a tratar de insertar en la planificación todo un grupo de medidas que no solo solucionaran problemas, sino que también permitieran adaptarnos al cambio climático, como un fenómeno que empieza a introducirse en esta zona y que, por supuesto, elevación del nivel del mar o diferentes fenómenos que pueden ocurrir. Y así, bueno, tenemos un grupo de medidas que las hemos agrupado, por ejemplo, estas que tienen que ver con todos los temas de suelo y mecanización, diversificación de cultivos, subsolación, para el tema de la compactación de los suelos, o sea, son suelos que se han compactado mucho, el tema de tecnologías conservacionistas, abonos verdes, materia orgánica, o sea, todo lo que tiene que ver con agricultura de conservación. El agua, que va a ser el recurso, pudiéramos decir, más conflictivo, que siempre va a faltar. Y evidentemente uno de los temas que hoy se propone, y sobre todo, y se recomienda en qué zonas priorizar, tiene que ver con la sustitución de sistemas de riego, que tienen muy baja eficiencia, o sea, es sistemas que se hacen. Estamos desarrollando aquí dos ideas que ya, estas ya con el proyecto, que era brigadas de uso, calidad de agua, que se dedican a monitorear en el territorio, y implementar un servicio de asesoría regante de que sepamos realmente el agua que necesita la tierra. O sea, no hay una cultura, normalmente se prenden las bombas y a regar. Y estamos hablando de un agua, un agua subterránea, la mayoría de las veces, de pozo. La energía, o sea, como un elemento importante, uso de biogás, control de eficiencia energética, incluyendo el propio bombeo. O sea, hay una relación muy directa entre lo que hablábamos de ambos elementos.
introducción de algunos sistemas, sobre todo para la parte de la ganadería como elemento, y todo un proceso de fortalecimiento, agrupación de sistemas productivos, manejo productivo. De alguna forma estas medidas las fuimos identificando en función de las características específicas que tenía el territorio. Hasta aquí las ideas fundamentales, para respetar el tiempo, de lo que se está haciendo en ordenamiento ambiental. Se ha ido avanzando. Lamentablemente todavía hoy no tenemos un instrumento regulador decretado para el ordenamiento, o sea, se está trabajando, ya hay una decisión de lo que es el sistema de la planificación territorial, que es lo más importante de que los modelos de ordenamiento sean parte de lo que ellos antes llamaban el esquema físico-ambiental, y eso da una tranquilidad porque hemos logrado una comunicación como fenómeno, y bueno, hay ahora una revisión en Cuba de la Ley de Medio Ambiente, esperemos que o sea, se está paralizado o no, porque como aquello de que va a cambiar la ley, porque entonces vamos a esperar, ¿no? Y entonces, bueno, estamos en ese proceso. Muchas gracias. Y no sé si me sobró tiempo, pero...